La sala estaba en silencio. 10.000 años de historia se encontraban entre esas paredes y hoy, esa historia estaba a punto de terminar. El embajador James Cole permanecía solo en el centro de la sala del Gran Consejo. A su alrededor, altas figuras alienígenas se sentaban en elevadas sillas doradas. Sus ojos brillaban de orgullo. Sus rostros no mostraban temor. Jamás habían perdido una guerra. Jamás habían encontrado un enemigo al que no pudieran derrotar. Cole era humano. Era pequeño comparado con ellos. Vestía un sencillo traje negro. No portaba armas, pero no parecía asustado. El gran almirante del imperio se puso de pie. Su voz era grave y fría. «Humano», dijo, «tu especie ha infringido nuestras leyes fronterizas. Has insultado al imperio. Por esto debes pagar». Cole no se movió. No tembló. Simplemente sonrió. Esa sonrisa enfureció al almirante. «¿Te parece gracioso?», gritó. «No», dijo Cole en voz baja. «Me parece triste. Todavía no entiendes lo que estás haciendo». El almirante alzó su arma. Todo el consejo observaba. En algún lugar lejano, unas cámaras grababan el momento. Sería transmitido por toda la galaxia como advertencia para la humanidad. El almirante pronunció sus últimas palabras. «Que esto sirva de mensaje a vuestro pequeño y débil planeta». Cole lo miró fijamente a los ojos. «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer». Se oyó un disparo. La pantalla se puso negra. 3 días antes, el embajador Cole había llegado al planeta natal del imperio con una misión sencilla: entablar conversaciones de paz. Un pequeño territorio cerca de la colonia terrestre había provocado tensiones entre los humanos y el imperio. Cole fue enviado para solucionarlo mediante el diálogo, no con armas. El imperio era la potencia más poderosa de la galaxia. Durante 10.000 años, nadie lo había derrotado. Cientos de especies alienígenas se sometían a su dominio. Comparada con ellos, la humanidad no era nada. Una especie nueva. Un planeta insignificante, como lo llamaba el imperio. Débil. Primitivo. Indigno de atención. Cuando Cole aterrizó, los oficiales del imperio se rieron de él. Se rieron de su pequeña nave. Se rieron de su ropa sencilla. Se rieron del hecho de que la Tierra hubiera enviado a un solo hombre para hablar en nombre de toda su especie. «¿Es una broma?», dijo un oficial. «¿Dónde está el resto de su delegación?». «No hay ninguna», respondió Cole con calma. «No la necesito». Los agentes intercambiaron miradas. Pensaron que era un tonto, o tal vez simplemente estúpido. Durante las conversaciones los insultos continuaron. El Consejo del Imperio se burló de la pequeña flota de la Tierra. Se burlaron de la tecnología humana. Llamaron a los humanos niños jugando con juguetes. Dijeron que la Tierra debería estar agradecida de que el Imperio siquiera hubiera accedido a hablar con ellos. Cole nunca se enfadaba. Nunca alzaba la voz. Escuchaba. Asentía. Respondía a cada insulto con calma. Esto desconcertaba a los alienígenas. ¿Dónde estaba la ira? ¿Dónde estaba el miedo? Una especie débil debería mostrar miedo, pero Cole no mostró ninguna. Tras su semblante sereno, Cole lo estudiaba todo. Cada insulto, cada arma, cada soldado, cada pasillo del palacio del imperio. No era un simple diplomático. Comprendía a la perfección con qué tipo de especie trataba. Y comprendía algo que el imperio aún desconocía. En el último día de conversaciones, el Consejo del Imperio tomó una decisión. No querían la paz. Querían enviar un mensaje a la Tierra y a todas las demás especies que observaban. Un mensaje que decía: no nos desafíes. Decidieron asesinar al embajador humano delante de toda la galaxia. Algunos oficiales argumentaron que esto era ir demasiado lejos. ¿Y si los humanos se defienden?, preguntó uno. El gran almirante se rió. ¿Contraatacar? ¿Con qué? No tienen una flota de verdad, ni un ejército de verdad, ni poder real. Matar a este hombre le recordará a la galaxia quién gobierna realmente las estrellas. La votación fue aprobada.
Cole fue condenado a muerte. Cuando los guardias llegaron para llevarlo a la sala del consejo, Cole no opuso resistencia. Caminó con calma, casi con serenidad, como si ya supiera que ese momento llegaría. De hecho, sí lo sabía. Antes de abandonar la Tierra, Cole había hablado con líderes militares humanos. Sabía que existía la posibilidad de que el Imperio intentara algo así, y les había dicho: si esto sucede, no esperes. No lo dudes. Muéstrales quiénes somos realmente. Ahora, de pie frente al gran almirante, Cole no tenía miedo. No sentía lástima por sí mismo. Sentía pena por el Imperio, porque pensaban que matar a un hombre acabaría con el problema. No tenían ni idea. Simplemente le habían dado una razón a la humanidad. Y la humanidad estaba a punto de responder. El vídeo llegó a la Tierra a las 3:47 de la madrugada. Comenzó en un pequeño canal de noticias, luego en otro, después en todas las pantallas del planeta. 8.000 millones de personas vieron el mismo vídeo al mismo tiempo. Un hombre sereno con un traje negro. Una voz fría y extraña. Un disparo. Pantalla en negro. Durante los primeros segundos nadie se movió. Nadie habló. Todo el planeta pareció contener la respiración. Entonces, se rompió el silencio. En Nueva York, una mujer dejó caer su taza de café. En Tokio, un padre apagó el televisor para que sus hijos no volvieran a verlo. En Lagos, un soldado se levantó de su silla sin decir palabra. En todos los países, en todos los continentes, la gente presenció lo mismo. Su embajador, asesinado. Ante las cámaras, como advertencia. El primer sentimiento fue de conmoción. El segundo, de ira. Y el tercero, el más importante, fue de unidad. Por primera vez en la historia de la humanidad, ya no existían países separados. Ya no había viejas disputas. Ya no importaban las fronteras. Solo existía la Tierra. Y la Tierra era ahora una sola cosa. Una familia furiosa y afligida que acababa de presenciar la ejecución de uno de los suyos ante los ojos de toda la galaxia. Los líderes gubernamentales de todo el mundo convocaron una reunión de emergencia. No era una reunión para decidir si ellos responderían. Era una reunión para decidir, qué rápido. Lo que el Imperio desconocía, lo que casi ninguna especie alienígena sabía, era que la humanidad no se había quedado de brazos cruzados desde el primer contacto. Durante años, desde que los humanos descubrieron la existencia de otras civilizaciones entre las estrellas, la Tierra se había estado preparando en secreto. Mientras el Imperio veía un planeta pequeño y primitivo que pedía negociaciones de paz, los humanos habían estado construyendo, probando y entrenando. Todos los gobiernos humanos habían invertido recursos en un programa secreto compartido. Oficialmente, no existía. Extraoficialmente, era la póliza de seguro de la humanidad, diseñada precisamente para un momento como este. Cole conocía ese programa, confiaba en él. Por eso no suplicó por su vida en aquella sala del consejo. Sabía lo que se avecinaba. Ahora, 3 días después de su muerte, ese programa secreto tenía un nuevo nombre. Retribución. En las profundidades del planeta, ocultos entre montañas y océanos, enormes astilleros abrieron sus puertas. Naves que ninguna especie alienígena había visto jamás comenzaron a moverse. No se trataba de las naves lentas y sencillas de las que el Imperio se había burlado. Eran algo nuevo, algo construido por una especie que había estudiado cada error, cada debilidad, cada guerra pasada de cada civilización con la que se había topado. La humanidad no copió la tecnología de otras especies. La mejoró, la combinó, la llevó más allá de lo que nadie creía posible, porque los humanos tenían una ventaja que ninguna otra especie poseía: la desesperación y la creatividad trabajando juntas. Otras especies alienígenas que seguían las noticias de la galaxia comenzaron a notar algo extraño. Naves humanas aparecían en cantidades inexplicables. ¿De dónde provenía esta flota? ¿Cuánto tiempo llevaba existiendo? ¿Por qué nadie la había detectado antes? Una pequeña nave mercante alienígena cerca del espacio humano registró algo que más tarde se mostraría en toda la galaxia. Cientos de naves, elegantes y oscuras,
emergiendo de los océanos de la Tierra como si despertaran de un largo sueño. El piloto de esa nave mercante solo pronunció una palabra por su comunicador antes de perder la señal. Nunca fueron débiles, eran espera. En el centro de mando de la Tierra, los generales humanos estudiaban mapas estelares. Ya no había debate sobre estrategia. Solo existía un objetivo: la flota fronteriza del Imperio, la más cercana al espacio humano, la que había ayudado a transmitir la ejecución de Cole a toda la galaxia. La oficial al mando, una mujer llamada General Reyes, se encontraba frente a sus soldados. Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban algo que el Imperio jamás había esperado ver en un ser humano: una determinación absoluta y fría. Mataron a uno de los nuestros, dijo, y lo hicieron para enviar un mensaje. Enviemos otro. Detrás de ella, los motores de la flota comenzaron a brillar. Miles de soldados, ingenieros y pilotos se preparaban para una guerra que ninguno de ellos había deseado, pero para la que todos estaban listos. En la pantalla gigante detrás del general Reyes, la última orden apareció en letras grandes: lanzamiento. Muy por encima de la Tierra, el cielo se iluminó cuando la flota atravesó la atmósfera, dirigiéndose hacia las estrellas, hacia el Imperio, hacia una guerra que decidiría para siempre el lugar de la humanidad en la galaxia. El Imperio quería enviar un mensaje. La humanidad estaba a punto de dar una respuesta. La flota fronteriza del Imperio se llamaba Muro de Hierro. Durante 300 años, jamás había perdido una batalla. Estaba estacionada cerca de un sistema tranquilo llamado Belcara, lejos del planeta natal del Imperio, cerca del límite del espacio humano. Los soldados allí no eran los mejores del Imperio. No hacía falta que lo fueran. Nadie había atacado jamás el Muro de Hierro. Nadie se había atrevido. Eso estaba a punto de cambiar. El comandante Tesek permanecía en el puente de mando de su nave insignia, bebiendo una bebida caliente y contemplando las estrellas en su pantalla. Su trabajo allí era sencillo: proteger la frontera y recordar a las especies inferiores el poder del Imperio. Un trabajo aburrido, un trabajo fácil. Entonces se le encendieron los sensores. «Señor», dijo un oficial, «tenemos contactos, muchos contactos». Tesek frunció el ceño. «¿Naves humanas?» «Sí, señor, cientos de ellos». Teseo se rió, una risa sincera. «¿Cientos? Que vengan. Sus barquitos no podrían ni arañar nuestro casco». Ya había visto tecnología humana antes, pequeña, sencilla, años por detrás del Imperio. Esto no sería una batalla, esto sería un campo de tiro. Se equivocaba. La flota humana salió del hiperespacio en una formación tan compacta y precisa que los sensores del Imperio tuvieron dificultades para rastrear las naves individuales. Al frente, el general Reyes estaba sentado en el asiento del comandante de la nave insignia, Venganza, observando cómo aparecía el Muro de Hierro. Su voz era tranquila. Fuego. Lo que sucedió a continuación sería estudiado por todas las academias militares de la galaxia durante siglos. Las armas humanas impactaron contra los escudos del Muro de Hierro, pero estos no resistieron. La tecnología del Imperio, inalterada durante cientos de años, se topó con algo diseñado específicamente para destruirla. Los ingenieros humanos habían estudiado las armas del Imperio durante años. Habían aprendido todas sus debilidades, y luego habían construido sistemas diseñados para explotarlas a la perfección. En la oscuridad, los barcos del Imperio, que nunca habían sufrido daños graves en 3 siglos, comenzaron a explotar. La sonrisa de Tesek desapareció. Eso no es posible. Recalcula, sus armas no deberían... Señor, estamos perdiendo barcos. 15, no, 20 ya destruidos. Las naves humanas también se movían de forma diferente. No en formaciones lentas y pesadas como esperaba el Imperio. Se movían rápido, con agilidad e imprevisibilidad, como si hubieran estudiado y dominado 1000 años de tácticas de batalla del Imperio, y luego hubieran descartado por completo las reglas. En el puente del Venganza, la general Reyes observaba la batalla desarrollarse en su pantalla sin emoción alguna. Ya no se trataba de ira.
Era cálculo, precisión, un mensaje escrito con fuego. En 20 minutos, el muro de hierro, invicto durante 3 siglos, se estaba desmoronando. La nave de Tesek se sacudió violentamente al recibir otro impacto. Las alarmas sonaban a su alrededor. Envíen una señal de socorro al comando del Imperio. Díganles que los humanos no son lo que creíamos. Pero ya era demasiado tarde para dar avisos. Ya estaba sucediendo. Lejos, en la capital del Imperio, la noticia de la batalla se extendió como la pólvora. El Gran Consejo, el mismo que había votado a favor de la ejecución del embajador Cole, se reunió presa del pánico. Esto no debía ocurrir. Se suponía que los humanos eran débiles, primitivos, una especie marginal que enviaría mensajes de ira, tal vez algunos barcos anticuados, nada más. ¿Cómo es posible?, gritó un concejal. Nuestros informes decían que los humanos no tenían una flota real. Nuestros informes estaban equivocados, dijo otro en voz baja. En medio del caos un nombre se repetía una y otra vez en los canales de Empire. Un nombre extraído de antiguos registros de vigilancia. El embajador James Cole. Los analistas comenzaron a examinar su visita con mayor detenimiento. Su rostro impasible ante cada insulto. Su tranquila confianza antes de su ejecución. No había sido una muestra de debilidad. Había sido cuestión de paciencia. Él lo sabía. De vuelta en Belcara, las últimas naves supervivientes del Imperio intentaron retirarse, pero las formaciones de la flota humana cortaron todas las rutas de escape. El comandante Tesek contempló su moribundo puente de mando, comprendiendo demasiado tarde lo que su especie había hecho realmente. No iniciamos un pequeño conflicto, susurró. Iniciamos una guerra que no podemos ganar. Cuando los sistemas finales de su nave fallaron, una última transmisión llegó al comando del Imperio. No era una súplica de ayuda, sino una advertencia destinada a todos los rincones de la galaxia. Los humanos no son primitivos, no son débiles. Nos hicieron creer eso, y ahora nos están mostrando la verdad. La general Reyes observó cómo el último barco del Imperio se retiraba en llamas, con expresión indescifrable. Detrás de ella, los soldados vitoreaban, la primera victoria real de la guerra. Pero Reyes no celebró. Se dirigió a su oficial de comunicaciones. Envía un mensaje directamente al comando del Imperio. Asegúrate de que el gran almirante lo vea personalmente. ¿Qué mensaje, general? Los ojos de Reyes eran fríos, firmes, inquebrantables. Dígales que el embajador Cole les manda saludos. La noticia de la destrucción del muro de hierro se extendió por toda la galaxia más rápido que cualquier transmisión del Imperio. Especies que habían vivido bajo el dominio imperial durante siglos, especies que jamás se habían atrevido a susurrar una queja, de repente comenzaron a hablar. Algunas hablaban con miedo, otras con esperanza. Todas se hacían la misma pregunta: ¿se puede derrotar realmente al Imperio? La humanidad no esperó una respuesta. La dio. La flota humana avanzaba, adentrándose cada vez más en el espacio imperial, sistema tras sistema. No se trataba de un ataque temerario. Cada movimiento estaba planeado, cada golpe calculado. La general Reyes había estudiado al Imperio durante años antes incluso de que comenzara la guerra. Sus líneas de suministro, sus puntos débiles, sus defensas obsoletas. Ahora, utilizaba todo ese conocimiento. Planeta tras planeta, las naves humanas llegaban, no con sed de destrucción, sino con una elección: rendirse y vivir en paz, resistir y compartir el destino del muro de hierro. Muchas especies, cansadas de siglos de dominio imperial, optaron por una tercera opción que nadie esperaba. Se unieron a la humanidad. Pequeñas flotas alienígenas que durante generaciones habían odiado en silencio el dominio del Imperio, comenzaron a sumarse al avance humano. Ingenieros ofrecían tecnología. Exploradores ofrecían mapas estelares secretos. Soldados que antes habían servido al Imperio por miedo, ahora luchaban junto a las especies a las que antes habían ridiculizado por primitivas.
En la capital del imperio, el pánico se convirtió en caos. El Gran Consejo, otrora tan seguro de su poder, ahora discutía y se culpaba mutuamente. Algunos pedían la rendición, otros, una defensa final y desesperada. El gran almirante, el mismo que había disparado contra el embajador Cole, se negaba a aceptar la derrota. «Somos el imperio», gritó al consejo. «Hemos gobernado durante 10.000 años. No caeremos ante niños con juguetes afilados». Pero mientras hablaba, llegaban informes de más bajas, más rendiciones, más alianzas formándose en su contra. El imperio que una vez pareció inquebrantable se estaba resquebrajando desde dentro. La batalla final tuvo lugar en el propio planeta natal del imperio. Las naves humanas, junto con sus nuevos aliados alienígenas, llegaron en cantidades que el imperio no pudo igualar. El gran almirante lideró personalmente la última flota de defensa, decidido a proteger lo que quedaba del orgullo imperial. Permaneció en el puente de mando, contemplando la creciente muralla de naves enemigas, y por primera vez sintió algo que jamás había experimentado: miedo. La voz del general Reyes se escuchó por un canal abierto, tranquila y clara, y fue oída por todos los barcos que participaban en la batalla. «Esta es vuestra última oportunidad. Ríndanse ahora, y esta guerra terminará hoy. Si siguen luchando, terminará de todos modos, solo que quedarán menos de ustedes para presenciarlo». Las manos del gran almirante temblaban sobre su consola de mando. Pensó en la sala del consejo. Pensó en el sereno embajador humano que le había sonreído antes de morir. Finalmente comprendió el significado de aquella sonrisa. Cole no había tenido miedo porque sabía que su muerte no sería el final, sería el comienzo. El gran almirante cerró los ojos. Luego, en voz baja, dio la orden: «Retírense, todos los barcos, retírense». La batalla terminó sin que se disparara un solo tiro más. En los días siguientes, el Consejo del Imperio se rindió formalmente ante una alianza unida liderada por la humanidad. La especie que una vez gobernó durante 10.000 años de historia galáctica tuvo que aceptar una nueva realidad. El planeta primitivo del que se habían burlado era la razón por la que su imperio yacía ahora en ruinas. De vuelta en la Tierra, se celebró una pequeña y discreta ceremonia, sin grandes multitudes, sin discursos elocuentes, simplemente un sencillo monumento, erigido en el lugar donde el embajador James Cole se había entrenado de joven, mucho antes de convertirse en la voz de la humanidad entre las estrellas. La general Reyes se encontraba frente al monumento, leyendo su nombre grabado en la piedra. Recordaba sus últimas palabras, las que fueron transmitidas a toda la galaxia el día de su muerte. «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer». Ella alzó la vista hacia el cielo, donde ya se estaban forjando nuevas alianzas entre humanos y antiguos mundos del imperio. Una galaxia que cambiaba lentamente de forma porque un hombre se había mantenido sereno ante la muerte, confiando en que su pueblo respondería por él. Reyes posó una mano sobre la fría piedra y susurró las palabras que pondrían fin a esta historia y darían comienzo al nuevo lugar de la humanidad entre las estrellas. «Ya lo saben, James. Por fin lo saben.